Nosotros en el equipo de este proyecto, desde el año pasado que no nos veíamos, que no nos escuchábamos en la conversa, cada miércoles hacemos conversaciones de emprendimiento con emprendedoras, con emprendedores. Hoy también ya les voy a contar quién es nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias a toda la gente de Colombia, desde Barranquilla hasta el Putumayo, bueno, hasta el sur, más al sur todavía, Nariño, los Llanos Orientales, hacia la gente chévere de Medellín, que están contentos por su equipo de fútbol, no importa, está bien, nada es perfecto. La gente de Chocó, la gente del Pacífico, la gente de todo el país, la gente del sur, que nos escucha también, de más al sur también, a las 6 de la tarde y minutos en Buenos Aires, en Santiago, un abrazo para ustedes y las otras partes del mundo que nos están escuchando. Desde Punta Gallinas hasta Punta Arenas. Punta Gallinas a Punta Arenas, ¿viste? Ya saben que nuestro invitado está participando. Siempre usamos el hashtag en la conversa. Y tenemos una novedad interesante, tenemos el Twitter, @enlaconversa, en que cada una y cada uno puede hacer las preguntas que quiera, por favor, y también son bienvenidas y bienvenidos a esta conversa de cada año. Nuestro invitado hoy es bien interesante, Luis Betancourt, es ingeniero, trabaja en todos los temas de formación. Le voy a preguntar de lo que es SEO. Yo claramente saben que soy un dummy para esto y esta es una parte de las preguntas que le voy haciendo a Luis también, y es entretenido estar con él también. Además, no lo voy a contar a la cámara, no le cuenten a nadie. Llegó hace 5 minutos, había un trancón impresionante en Bogotá, llueve, ¡ah! Entonces aquí estamos los dos para hacer esta conversa el día de hoy. Y bienvenidas y bienvenidos, y recuerden, tenemos un canal de comunicación habitual, tenemos la página que es enlaconversa.tv, enlaconversa.tv. Ahí están las conversas anteriores del año pasado, puedes visitarlas las veces que quieras y nos puedes participar. Listo, bienvenidas y bienvenidos. Entonces vamos a la bienvenida. Luis, muchas gracias por estar acá, por tu buena onda. Ayer charlamos un rato y gracias por estar acá. A ustedes por invitarme, y qué pena la demora, pero en efecto llueve y Bogotá colapsa. ¿Cómo se traduce qué pena en emprendimiento o en temas de tecnología? Porque es una palabra súper colombiana. Cuando la embarramos, cuando llegamos tarde, no es tu caso, cuando llegamos tarde a un proyecto. ¿Cómo le enseñas a los primero qué es cómo se dice qué pena para un emprendedor o para una emprendedora lo que tú haces? Y ya nos metemos un poco en eso. Y lo segundo es cómo evadimos el qué pena. De uno, nos metemos en el tema. Bueno, pues para mí este tema, mi mantra y mi máxima, es algo que aprendí de Alex Torrenegra, que es uno de mis grandes mentores en la vida. Es algo que en inglés sería early is on time is late, and late is unacceptable. Básicamente, si llegas temprano estás a tiempo, si llegas a tiempo estás tarde, y si llegas tarde es inaceptable. Okay. Yo llegué a tiempo, o sea, muy mal. Pero en tu experiencia esto pasa mucho en nuestro país. No es un tema tuyo, pero hablamos un poco de los tiempos de los emprendimientos. Cuando te contratan o tú contratas a alguien, muchas veces yo veo que, qué pena, pucha, que... Sí, creo que es más común de lo que debería ser. Nosotros, lastimosamente, culturalmente no tenemos tan arraigado el tema de la puntualidad. No es algo como sucede en Alemania o en otros países europeos, en donde si dijiste 3 es 15 menos 3, una cosa así. Tú tienes que, voy a decirlo de dos maneras, hay una que no comparto, pero la voy a decir libremente. ¿Es un tema de cultura nuestra colombiana o es un tema de hábito? Yo creo que tiene las dos cosas, ¿sabes? Creo que culturalmente es medio normal y está de alguna forma aceptable, y como eso pasa, nos habituamos a que no es problema, entonces lo hacemos con un poco más de tranquilidad. Si estuviéramos acostumbrados, si tuviéramos el hábito de que llegar tarde o sobre el tiempo es un verdadero problema y nos afecta, seríamos mucho más puntuales. Okay. Luis es ingeniero electrónico de la Javeriana. Allá no lanzan piedra, lanzan Sparkies, es una cosa bastante antigua, para que ustedes lo vean también. Estudiaste 2 carreras. A ver, sí. O sea, ¿no te bastaba con la ingeniería? ¿Que te aprendiste matemáticas? Aparte, ingeniería electrónica. Okay. Sí, yo estudié ingeniería electrónica, realmente iba a estudiar ingeniería de sistemas, pero en el momento en que recibí el formulario, por algún chispazo extraño de la cabeza, decidí estudiar electrónica. No fue una decisión pensada ni tomada, lo decidí en el momento. No me arrepiento ni un segundo de lo que aprendí, a pesar de no haberlo aplicado ni un solo día de mi carrera profesional. La estructura de pensamiento me ha ayudado muchísimo, y creo que una de las cosas que más le agradezco a la ingeniería electrónica es la posibilidad de ver las cosas en perspectiva y no acelerarte con el estrés. En electrónica hay algo muy curioso, y es que tú tienes tu circuito funcionando la noche anterior, lo guardas en el locker, y cuando llegas a la mañana siguiente a presentarlo, no funciona. Se llama el efecto locker. Y en muchos casos lo que haces es que el estrés te lleva a desarmar todo.
Ok. Entonces, con el tiempo aprendes a que si las cosas funcionaban la noche anterior, tienen que funcionar hoy. Y probablemente si no funcionan es porque hay una tontería y muchas veces falta simplemente conectar la alimentación, falta la energía. Entonces, antes de estresarte y de romper todo, que pasa mucho en estos temas digitales y en emprendimiento, lanzamos el primer día y no vendimos nada, entonces la gente se enloquece y empieza a cambiar absolutamente todo. Y realmente esos son los momentos en donde debemos serenarnos y empezar a analizar realmente qué es lo que nos falta, y normalmente son tonterías. Ok, también cuenta un poco que tú viajaste bastante. ¿Tiene que ver eso con el emprendimiento? Bueno, estamos con Luis Betancourt, él es ingeniero. Ya les va a contar un poco más lo que hace en marketing, estrategia digital, es un experto en el tema. Ya te vamos a dar tu sitio web, todo lo que tú quieras, pero también haz tus preguntas en la conversa con el hashtag en la conversa o con Twitter arroba en la conversa, también es bienvenido. ¿Por qué el tema del viaje? ¿Es un tema personal o ayuda mucho a los emprendedores? ¿Qué recomendarías tú? Yo empecé, como les comentaba ahora, uno de mis grandes mentores, Alex Torrenegra, él fue mi primer empleador. Yo empecé trabajando con él en el 2004 como desarrollador. Rápidamente me moví a una de las áreas del marketing digital, que es el SEO, optimización para motores de búsqueda. Y mi trabajo nunca fue un trabajo formal de oficina 8 a 5, siempre fue un trabajo con mucha flexibilidad horaria, con flexibilidad de ubicación bastante grande, y eso hizo que naturalmente empezara a viajar con cierta frecuencia. Aparte es algo que me gusta siempre, entonces empecé a moverme con alguna libertad, empecé a trabajar desde otros lugares por temporadas, y eso me voló la cabeza. Cuando uno empieza a viajar, definitivamente es algo que no se puede parar. Y me involucré en el camino en una comunidad que se llama Couchsurfing, que para los que no lo conozcan es intercambio de sofás, y ahí terminó de volarme la cabeza. Habré recibido unas 150 personas en mi casa y luego me fui un año completo a saltar de sofá en sofá. Así que los viajes siempre han estado muy arriesgados en mi vida y en mi quehacer. Y nací básicamente de la universidad al mundo del emprendimiento cuando ni siquiera se conocía, cuando apenas estaba empezando a surgir el emprendimiento y Silicon Valley estaba apenas empezando a dar sus primeros unicornios, digamos así. Ok, o sea, en vez de hacer un MBA o estudiar una maestría o matarte unas lucas en las Javerianas, en otra universidad, te fuiste a viajar. Tal ¿Para cual. ti De son hecho, las mejores lucas? hasta el día de hoy no he hecho ni un solo curso formal en marketing digital ni en nada relacionado con estrategia digital. Todo es básicamente autoaprendizaje. Listo, un segundo, paren un segundo todos, paren las teclas, no preguntan todavía, pero eso hay que preguntarlo. La lógica dice, el universo dice y el mundo dice que mientras más cartones tengas y más especializaciones y más cursos, va a ser mejor preparado, como un buen yogurt. Pero estamos contravía. Y me encanta lo que está pasando con Luis, nuestro primer invitado y en contravía. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué no lo formal? Sobre todo creo que en este tipo de temas la educación formal se ha demorado un poco en adaptarse. De hecho, yo empecé a recibir solicitudes o invitaciones a participar en programas de formación hace unos años y digamos hace 4 o 5 años me pasaba que pasaba todos los filtros y llegaba hasta el momento en donde era necesaria una maestría, especialización o doctorado para poder dictar la materia. Y eso es algo que ni tengo ni haría. Pues no, iría en contra de mi propia filosofía de vida. Pero con el tiempo ha ido cambiando y al menos hoy, sobre todo en lo que es educación continuada, ha cambiado el chip y ya me han invitado. De hecho, participo activamente en 2 diplomados con la EAN y con la Universidad Piloto, pero creo que todavía a la academia le falta terminar de modernizarse, sobre todo en lo que tiene que ver con pregrado. Estos son temas muy cambiantes. Y en lo que yo diseño una especialización o una maestría o un mismo pregrado, lo construyo, lo monto, lo valido ante el ministerio, obtengo los permisos y todo el proceso y luego lo vendo y tengo la primera corte, ya está absolutamente desactualizado. Entonces en estos temas la velocidad es algo fundamental. Yo en mis mismos cursos siempre tengo un dilema y es que yo cuando hago una presentación, un PowerPoint, no puedo poner muchas cosas allí rígidas. Tengo que hacer presentaciones muy de orientación, muy de puntos genéricos, porque si no se me van a desactualizar en una semana. Entonces son temas que están cambiando todo el tiempo y obligan o exigen que permanentemente estemos leyendo y estemos consumiendo lo último. Yo no puedo, cuando voy a hacer una clase, enseñándole a mis estudiantes cosas que pasaron en los 80s. Yo tengo que hablarles de lo que leí entrando al salón o lo que leí anoche. Y ese es un poco como el compromiso. Okay. Estamos con Luis Betancourt, nuestro invitado. Vamos a hablar de SEO, qué es lo que significa este tema de redes sociales un poco. Nos vamos a acercar hacia allá también. Cordialmente invitadas e invitados que nos sigan con el hashtag en la conversa. Puedes usar el Twitter también, @en la conversa. Tenemos
espacio para preguntas e inquietudes también de que nos quieran hacer. Juan Pablo Báez estuvo muy gentil con nosotros participando. Un abrazo, Juan Pablo. Dice, ya quedan 20 minutos para iniciar la conversa. Esperamos que sigas pendiente. Si estás por ahí, Juan Pablo, escríbenos y hacemos las preguntas que tú consideres también. Tenemos algunas preguntas que te queremos compartir, a ver si lo vamos acercando. Hoy hablamos de marketing digital. Perdóname, hablamos primero de Alex Torrenegra, un saludo para él. Él es un pequeño emprendedor, tiene un par de emprendedores chiquitos, Voice Bunny, que básicamente son temas de voces en Estados Unidos. El tipo es brillante. Totalmente. Así como un gurú, podríamos decir. Y aparte hemos sido muy cercanos en el tema de viajes, hemos viajado juntos un par de veces también. Ok. Couchsurfing, por favor, búsquenlo. Con él hicimos de Bariloche a Punta Arenas. Chocolate y la 127, bueno, ya hablaremos de eso también. Ok, el marketing digital. Yo soy Dumi. Me voy a sentar y me dijo usted que estudió ingeniería, conécteme estos cables. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Es básicamente una nueva forma de marketing o es algo que los emprendedores y emprendedoras sí deben hacer y desarrollar? Por favor. Realmente es marketing, como estamos acostumbrados a verlo desde hace mucho tiempo, que finalmente pues son las estrategias que utilizamos para comercializar un producto. Lo que sucede es que en este caso el canal que utilizamos es el canal digital, que básicamente se abre con todo el boom del internet mismo, el correo electrónico, los motores de búsqueda, las redes sociales y un montón más de canales que hay disponibles. Entonces el gran reto es cómo aprovechamos estos canales para que la gente conozca nuestros productos o nuestros servicios, que tiene unas ventajas interesantes con respecto a la publicidad o al marketing tradicional, digámoslo, y es que normalmente se pueden hacer cosas interesantes con presupuestos más pequeños, esa es una de las ventajas, y además es muy medible, que es una ventaja muy grande que tiene frente a los medios tradicionales. Si yo hago una campaña en digital, de acuerdo a cómo la construya y con algunas consideraciones, pero probablemente tengo la posibilidad de medir con mucho detalle cuáles fueron los resultados y cuál fue el retorno de mi inversión. Y eso cuando estamos emprendiendo es clave, porque si yo tengo 1 o 10 millones para emprender, pues necesito garantizar que ese dinero está bien invertido y necesito hacerlo midiendo. Ok. Después te voy a preguntar un poco cómo se hace esto en el mundo real, para que tú nos orientes también y nos des tu asesoría y cómo te contactarte. Pero es fácil de implementar una empresa, es cosa de abrir un Facebook, un Twitter y un LinkedIn y me pongo a mandar cosas de lo que me suena, o debo dirigirlo, depende de qué, mi público, mi cliente. Vamos a algo. Yo creería que no es tan fácil, digamos, como inflar una bomba. Tampoco es imposible. Eso, yo creo, depende de la capacidad y el gusto que cada quien tenga por el cacharreo. Para mí, y como les cuento, todo esto ha sido un camino ya casi 12 años literalmente cacharreando. Entonces, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer, porque finalmente el acceso a la información lo tenemos todos de la misma manera. Mark Zuckerberg, es posible que tenga un par más de personas de contacto, pero la información que tiene él no es muy diferente a la que tenemos todos. Entonces, está más en la inquietud que cada uno tenga para ir a consumir toda esa información. Lo que pasa es que no todos aprendemos igual. Mi modelo de aprendizaje, me he dado cuenta, es muy de autoaprendizaje. Yo leo y voy y experimento. Me lanzo mucho a la experimentación. Hay personas que se sienten un poco más cómodas con una figura tipo profesor, orientador o asesor, que les acelera un poquito la curva de aprendizaje, enseñándoles los primeros pasos. Y eso, de hecho, es lo que yo hago. Normalmente lo que hago es ofrecer cursos donde le ayudo a la gente a recorrer más rápidamente ese aprendizaje inicial para que luego puedan saltar mucho más rápidamente a ejecutar una estrategia o montar una campaña. ¿Cómo son tus cursos, Luis? Ya, listo, me meto a tu página, chequeamos tu página, es luisbetancourt.co. Igual si buscan en Google Luis Betancourt debería salir por ahí, si no estaríamos en problemas. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? De una vez yo soy un dummy y la gente va preguntando, voy a buscar en una... Yo tengo 3 como temas que son mis temas más comunes. Uno es el tema de SEO, que es Search Engine Optimization, es optimización para motores de búsqueda, es qué hago yo en mi sitio web y en su entorno para posicionarme orgánicamente en Google, sin pagar en Google y en los demás motores de búsqueda. Lo que pasa es que en nuestro continente la mayoría del tráfico de motores de búsqueda lo mueve Google. Okay. Tú enseñas a hacer SEO, a posicionar mi empresa, mi marca. Mi empresa en motores de búsqueda. Puedo tener una arepería, puedo tener una panadería, puedo tener una tienda de ropa, una lavandería, puedo tener un lo que sea.com y tú me ayudas con eso. Exacto. De hecho, uno de los casos de éxito colombianos en Google primeros, los pioneros en Google AdWords, que es el otro curso, es la parte de pauta pagando, es una lechonería.
Y es un caso bien interesante porque consiguió muchos clientes vendiendo lechona por internet. Yo, una de las cosas que más disfruto es cambiar permanentemente de negocios, y una de las cosas que más me gustan es el hecho de tener clientes tan variados, me permite estar cambiando todo el tiempo de negocios. Yo tengo como mi experimento, mi laboratorio, mi ratón de laboratorio es mi esposa es terapeuta de pareja, y toda su estrategia digital está construida por mí. Esa fue la primera estrategia que yo hice desde el principio hasta el fin. Desde hacer el logo, que soy pésimo diseñando, hasta comprar un dominio, un hosting, instalarle a esto un WordPress, poner una plantilla, construir, bueno, absolutamente todo lo he hecho ahí precisamente porque me gusta untarme las manos. No creo en la dinámica de enseñar cosas que leí simplemente. Me gusta mucho más cuando puedo enseñar cosas que yo mismo hice, que yo mismo probé, y puedo con conocimiento de causa decir esto funciona bien o esto no tanto, o para que funcione bien es mejor hacerlo por aquí o por allá. Okay. Aquí en la conversa tenemos varias secciones, aquí donde los invitados se asustan y se van para el spa. La primera sección se llama Tírese un dato. Tírese un dato es cuando te preguntamos al invitado o a la invitada que nos diga, a ver, ¿cómo hacerlo bien gastando poco billete? Y después nos dices cómo hacerlo bien invirtiendo más. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y definitivamente no quien nunca debe hacer. Listo. Si seguimos en cero. Definitivamente. Creo que una de las cosas que es fundamental si quieren gastar poco, y que lastimosamente no mucha gente hace porque no es tan sencillo, es generar contenido. Si ustedes quieren posicionarse en un tema, lo primero que tienen que hacer es empezar a hablar de ese tema y empezar a demostrar que ustedes realmente son los referentes en ese tema. Vamos a la lechonería para hacerlo súper concreto. Ayúdame con el ejemplo de la lechonería. ¿Cómo empezaron a hablar de ellos de lechona? El caso de ellos particular fue un caso de pauta directa, porque pues no sé cómo fue el detalle, pero ellos empezaron con pauta en Google y luego Google los tomó como un caso de éxito y los llevó de gira y les dio mucha exposición. Listo, tengo una arepería. ¿Tengo que empezar a hablar de arepas, de lo ricas que son? ¿Cómo sí, se hablan? Digamos que hay que hacer un ejercicio un poco de exploración para entender qué es lo que la gente quiere consumir. Te pongo un ejemplo que puede ser un poquito más sencillo de entender. El caso de mi esposa, nuevamente. Que volvemos a tener un abrazo para ella. Ha resultado una herramienta bien interesante. Mi esposa es terapeuta de pareja, pero si ella sale y le habla a todo el mundo de terapia, pues puede que haya unos que sí necesitan terapia y le van a solicitar una cita, pero hay un montón de gente que necesita terapia y no lo sabe. Entonces ella tuvo que empezar a hablar de infidelidad, de celos, de adicción al dinero, al sexo, a la comida. De hecho, hoy lanzó un artículo buenísimo para los que son adictos al trabajo, que está increíble, de Workaholics. Y son todas esas temáticas que le pueden interesar a una persona que eventualmente puede estar interesada en una terapia de pareja. Entonces yo con esos contenidos le llego a esa persona que tiene un interés afín y hago que vea, que esté expuesta a mi marca, y probablemente después va a ser más fácil traerla a un servicio. Qué interesante, como provocarlo de alguna manera, provocar a la persona, como botarle un caramelo. Es como si tú te paras en la puerta de la arepería y regalas pedacitos de arepa, para que luego la gente que ya probó tu arepa entre y la compre. Como algo tan, volvemos al ejemplo, me encantó, como algo tan intangible, que es difícil de tomar, al contrario de un computador que es fácil de tomar, es fácil vender estos productos intangibles, consultorías, asesorías, clases. Digamos que mucho depende del público. Yo tengo, digamos que una línea de pensamiento que he venido como depurando con el paso del tiempo, y es que hay dos como grandes grupos en la industria. Hay negocios que son de intenciones y hay negocios que son de intereses. Un ejemplo, el negocio de mi esposo es un negocio de intenciones, porque la gente sabe que tiene un problema y sabe cuál es la solución. Entonces hay un montón de gente que está en Google buscando terapia de pareja. Si yo logro aparecer en Google cuando la gente busca terapia de pareja, la rompí, porque van a llegarme personas que ya están listas. Son personas que ya están esto lo llamamos en marketing el embudo, son personas que están al final del embudo, casi que ya están listas para contratar mi servicio. Hay otros negocios que son negocios de intereses, son cosas mucho más innovadoras en donde la persona tal vez sabe que tiene un problema pero no sabe cuál es la solución. Les pongo un ejemplo, el tema de las aplicaciones para pedir un taxi. Hace 5 años no había ninguna aplicación, luego nadie iba a buscar en Google aplicaciones para pedir taxis. Pero la gente sí tenía el dolor y el problema de que pedir taxi es un problema y es complicado. Entonces, para ese tipo de negocios, sobre todo, son muy importantes los contenidos, claro que sí, pero las redes sociales. Las redes sociales son un canal muy, muy bueno para llegarle a las personas a través de sus intereses. Los motores de búsqueda son muy buenos para llegarle a las personas a través de sus intenciones. Okay. Un saludo a John Jairo Vesga, que nos está siguiendo, ese muy buen personaje. Pues Luis, muchas gracias. Amigo de la casa. Me encanta esa fidelidad de los amigos también. Otra sección que tenemos es, ¿por qué esa vaina es buena?
Tenemos secciones bastante colombianas cuando te has dado cuenta. El ejemplo que damos siempre, y yo lo hago un poco de broma, y ojalá algún día estemos con la gente de Tapsi, si los voy a preguntar, ¿por qué carajo Tapsi es tan buena? Ahora se unió con Easy Taxi y siguen de diferentes maneras. Entiendo que respondió a una necesidad que teníamos todas y todos los bogotanos o colombianos de pedir un taxi y no fuera por el, llame, espere, sino que de alguna manera. Pero ¿es de verdad tan exitoso? O el paradigma, o nos quedamos en los laureles y yo lo miro ahorita como que, viejo, está Uber, me voy en mi bicicleta, me tomo el CIT. ¿Por qué fue tan bueno ese emprendimiento? Para mí el punto radicó en justamente una necesidad muy clave que tenía el usuario y era una facilidad para pedir un taxi. Creo que el hecho de salir a la calle o tener que estar 15 minutos en el teléfono dando vueltas con una máquina contestadora para que te confirmaran taxi era algo que no estábamos tan dispuestos a hacer. Entonces eso hizo que en su momento fuera muy revolucionario y cuando empezó a recibir prensa muchos usuarios empezaron a descargar la aplicación. Eso generó mucha demanda y en ese momento había poquita oferta, que eran los taxis. Pero entonces los pocos taxis que habían empezaron a tener mucho trabajo, más de lo que tiene un taxista normal. Entonces los taxistas mismos se encargaron de contarle a sus amigos y eso hizo que se llenara la otra mitad de la torta, que es la oferta, y crecieron en usuarios y crecieron en taxis. ¿En dónde está el problema? Creo yo, o en mi opinión humilde, creo que la industria misma de los taxis tiene muchos problemas. Y yo particularmente siento dos muy claves que creo que es ahí donde falta el siguiente paso. Yo creo que si las aplicaciones de taxi cobraran con un taxímetro en la aplicación, es decir, que no se pudiera modificar ni alterar, sino que la aplicación misma contabilizara las unidades y cobrara, mejoraría bastante. Y si tuvieran un sistema de calificación realmente efectivo, como lo hace Uber, por ejemplo, se limpiaría muchísimo la industria y los taxistas que queden en las aplicaciones realmente serían los buenos y son justamente ellos a los que estaríamos dispuestos a seguir, digamos, contratando. Y ese sistema sacaría un poco los que no son tan buenos. Tiene que ver un poco con lo que tú haces también, el tema de las estrellitas. Yo le coloco una estrella 1, no me gustó, una estrella 5 me gustó mucho. ¿Cómo lo llevamos un poco a eso, al mundo mucho más real de lo que tú haces también, de la formación? ¿La gente te coloca estrellitas por lo que tú haces? Pues de hecho para garantizar que tus cursos sean buenos. Yo le pido siempre después de mis cursos a los estudiantes que lo califiquen y que dejen un testimonio, realmente más que por el tema. Lo hago porque no nos da el tiempo para entrar, pero si ustedes buscan curso de SEO en Bogotá, van a ver, probablemente, espero, que en el resultado de búsqueda de Luis Betancourt le salgan unas estrellitas. Cuidado que lo vamos a hacer. Y ahí van a salir unas estrellitas y esas estrellitas van a hacer que cuando ustedes estén buscando un curso de SEO y vean el de Luis Betancourt con estrellitas, digan, ¿por qué este tiene estrellitas y los demás no? Bueno, me encanta, perdóname, pero que yo soy mañoso y me encanta interrumpir porque pero ¿qué carajo me sirven más estrellas? Esto no es el firmamento. O sea, ¿de qué me sirve que el tipo me cobró 500 pesos más y perdóname a la gente, los community managers, un abrazo para todos, mándenos un DM y resolvemos esto. Entonces como que no hay solución real. O sea, ¿de qué sacas con tener 20 estrellas y ser el firmamento y ser casi como el Real Madrid o el Barcelona si de verdad tu servicio no es bueno? Ahí es donde está la clave. Realmente, para que funcione bien, tiene que ser un sistema en donde realmente impacta quienes prestan el servicio. En el caso de Uber, no sé las cifras, pero si un conductor baja de 4 o de 4.5, lo sancionan y está un tiempo por fuera de la plataforma. Entonces, ahí es donde radica el éxito y por eso es que se mantiene tanto la calidad y por eso es que el conductor de Uber se desdobla para lograr que le pongas 5 estrellas y te pregunta qué música quieres oír, si quieres un agua, una menta, cómo está, te saluda amablemente, porque su trabajo depende de eso. ¿Los emprendedores y emprendedoras deberían ser como Uber? Yo creo que es muy importante entender que finalmente sí, el que tiene que tener satisfacción plena es el usuario y creo que al margen de la discusión de si es legal o no es legal, a mí me encanta, lo que mejor hace Uber es tener a sus clientes satisfechos. Me produce una encrucijada porque la siguiente pregunta, Lizzy, ¿tú sabes de alguna persona que trabaje SEO que sea buena, Lizzy? No, ¿no es cierto? Luis, ¿tú sabes de alguna persona que sepa SEO que nos pueda ayudar en este tipo de emprendimiento? ¿Tú conoces a alguien? Bueno, pues tengo un amigo que se llama Luis Betancourt, lleva 12 años ya partiéndose la cabeza y siguiéndole la pista a Google y entendiendo qué hace para poder luego ayudar a los equipos y a las empresas a estar en esas Me encanta. posiciones. Me encanta. Aquí promocionamos a los emprendedores y emprendedoras. Aquí Luis se ha castigado, estudia, se prepara, se forma. Yo soy mi propio emprendimiento, de hecho. O sea, tú estás todos los días coach contigo mismo. Vamos para adelante, vamos para adelante. De hecho, yo hago dos cosas. Hago entrenamientos y hago asesorías. Los entrenamientos, pues los cursos, las charlas me obligan a estar al día. Yo tengo permanentemente que estar leyendo y viendo qué pasa.
y las asesorías me conectan directamente con la industria. Entonces es un buen mix porque tengo como lo mejor de los dos mundos. A veces pasa que en la academia como que uno se aleja de la realidad y se queda solamente con la teoría. A mí me parece que es clave que en la academia estemos absolutamente metidos con un pie en la industria para saber qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Tienen alguna duda si a este tipo les gusta lo que hace? Yo creo que está claro que les gusta lo que hace. Se dedica 24/7 Ese punto y me encanta. chuleado. ¿Lo chulaste hace mucho tiempo? ¿Me encanta lo que hago? Tuve una crisis en el 2011 más o menos. Estaba un poco aburrido, por decirlo de alguna manera, y creo que ya no estaba disfrutando lo que hacía. Y de hecho en ese momento intenté hacer un emprendimiento. Era algo así como lo que es hoy un Airbnb. Pero cuando estaba en este emprendimiento, el mundo y la vida me empezaron a abrir oportunidades en marketing digital. Y al ver tantas oportunidades, finalmente decidí escuchar y dejé de lado el emprendimiento y me dediqué de lleno a este tema, y ahí fue cuando empecé con el ejercicio de mi esposa, y ahí sí terminé de enamorarme nuevamente. Cuando uno se reenamora, normalmente el sentimiento es cada vez más fuerte, y así estamos. ¿Cuántas horas al día le dedicas a esto, Luis? Un poco el mensaje para los emprendedores. ¿Tú y cuántas horas debes dedicarle a un emprendimiento? Bueno, justamente yo estoy en un proceso de rehab, estoy en un proceso de rehabilitación, porque efectivamente estaba llegando a un punto muy extremo de dedicarle fácilmente 12 o 14 horas al día. ¿A qué hora comenzabas? 6 de la mañana y estaba terminando 10, 11 de la noche. ¿Y revisabas Twitter en la noche? Y estaba todo el tiempo conectado y pendiente. De alguna forma era parte de mi modelo. Mi modelo en algún momento fue: vamos a hacer de todo, vamos a enfocarnos a crecer y a hacer muchas cosas. Desde el año pasado empecé un poco a bajarle a la velocidad, y eso me ha permitido reducir un poco los tiempos, y ahora por fortuna estoy teniendo un poquito más de tiempo para leer, para estar permanentemente como manteniéndome al día. Pero un emprendedor, yo creería, y este es un consejo ya muy personal, el marketing es algo que hace parte del core de un emprendimiento. Es decir, si yo no tengo buen marketing, mi producto, mi servicio no se va a vender. Entonces, delegarlo de entrada desde las etapas iniciales del emprendimiento me parece que no es una buena decisión. Yo les recomendaría a los emprendedores que procuren, al menos en las etapas iniciales, hacerlo ustedes mismos, enterarse al menos de los puntos básicos, de los fundamentos y de la teoría básica, para que ustedes mismos lo puedan hacer. Y cuando ya haya madurado un poco la estrategia y ya el negocio permita unos ingresos suficientes, contratar a alguien interno para que se encargue de esa área. En un emprendimiento, delegarla o subcontratar o sacarlo externo, creo que no es la forma de hacerlo. Okay. Estamos con Luis Betancourt, ya se dieron cuenta que es un experto en temas de marketing digital. 4:30 de la tarde, usen el hashtag en la conversa o en Twitter @en la conversa. Lo he tenido corriendo nuestro invitado de día, vamos a bajar la velocidad, yo sé, pero este tema nos entretiene mucho también, todavía todos también. Un abrazo, Mafe Caicedo. Reaprender, reinvertir y recrear es la cuestión. Muchas gracias por estar con nosotros, Mafe, que estás en Bucaramanga. Duván, ¿cuál es el futuro inmediato del marketing en la web? Interesantísimo. Todo el mundo pregunta y vamos tirando preguntas a la mesa. Sí, el tema de tirando la carne de la parrilla, se llama esta sección. Toda la parrilla. O los vegetales, me dijiste, Sebastián es vegetariano. Todos los vegetales de la parrilla. Hágale. ¿Cuál es el futuro inmediato? Saque la bola. Si hablamos de tendencias, Okay. yo pondría una parte de mis acciones en video. Creo que el video viene creciendo con mucha fuerza. Facebook le metió un empujonazo muy fuerte el año pasado cuando decidieron embeber los videos directamente en su línea de tiempo y hacer que automáticamente empiecen a reproducirse. Eso hizo que la cantidad o el tiempo de reproducción de video en Facebook aumente significativamente y se ha convertido en un canal importante. ¿Cuánto se demoraba antes para hacer un símil hace un par de años atrás? ¿Era un tema de conectividad o era un tema de la plataforma? No era un tema de la plataforma, era una decisión que simplemente cuando tú publicas, de hecho en Facebook ni siquiera, si no estoy mal, permitía videos. Tú embebías video en YouTube y luego lo compartías en Facebook. Muchos emprendedores hacen eso. Claro. Ahora, Facebook se da cuenta que YouTube es muy grande y que está moviendo muchísimo tráfico, entonces naturalmente quiere comerse un poco de la torta de video y lo que hace es crear una plataforma para que dentro de Facebook también podamos tener videos. Entonces, ese tema creo que viene creciendo y es una de las tendencias fuertes que yo veo. Otro de los puntos que para mí son fundamentales en este momento son los móviles y creo que es el número 1. Los móviles, los teléfonos inteligentes están cambiando nuestra forma de consumir Internet. Hasta antes del boom de los móviles, de los teléfonos inteligentes, cuando nosotros usábamos el computador de escritorio o el portátil,
nuestra navegación era un ejercicio on demand. Básicamente prendíamos el computador, navegábamos, lo cerrábamos y nos desconectábamos. Con los móviles eso ya no pasa. Nosotros estamos conectados 24/7 casi, o menos el tiempo que estamos dormidos. Lo primero que hacemos en la mañana es ver si tenemos algo pendiente en el celular y lo último que hacemos en la noche es ver si no nos quedó nada pendiente. Eso hace que estemos permanentemente online y eso cambia totalmente las reglas de juego para el marketing, porque tenemos un consumidor que está mucho más conectado. Hay un gran riesgo y es que ya hay una intoxicación del consumidor por tanto contenido, entonces tenemos que ser aún más cuidadosos que siempre en la relevancia y en garantizar que nuestro mensaje, nuestro anuncio y nuestra publicidad realmente es relevante, porque si no lo que hacemos es entrar a engordar ese gran mar de publicidad no solicitada y publicidad molesta y no deseada, que lo que hace es que el usuario casi que nos bloquee y nos volvemos paisaje para él. 2 en 1. ¿Te gustan los youtubers? ¿Qué piensan de ellos? Tremendo. Son unos personajes. ¿Son emprendedores y emprendedoras ellos? Son definitivamente emprendedores. Pero hablar de mí, de mi onda, de mi pelo. Claro, y justa. Es decir, en el momento en el que yo vengo y hago este ejercicio y la gente responde y tengo muchos seguidores, funcionó, valide mi hipótesis y es que haciendo esto la gente me va a seguir. Si tenemos un emprendedor o emprendedora que quiere ser cantante, músico, artista y quiere ser youtuber, ¿te puede contactar para que tú lo ayudes? Pues no es mi campo de más experiencia, pero estaría feliz de darle muchísimas ideas. Y creo que hoy en día definitivamente hay muchas más herramientas y muchas más opciones para este tipo de personas que lastimosamente han tenido muchos tropiezos. Para un cantante o un artista realmente llegar a un punto sostenible en su carrera tradicionalmente ha sido muy difícil. Creo que hoy en día hay muchas más herramientas para que sin necesitar o sin depender de una casa o de un estudio o de una productora, perfectamente con buen talento y con buena calidad de música podría hacerse un campo vía estrategias digitales. Ok, la segunda parte. Muchos de los emprendedores y emprendedoras que nos están viendo quieren crear una app para descargarla. Descarga mi app, descarga mi banco, descarga mi casa, descarga mi esquina, descarga Luis, descárgame a mí. Bueno, pues es un poco más pesado descargarme a mí, claramente, pero ¿tú crees que la cosa va para allá? Es súper complejo porque estamos en una época de boom, como pasó en el momento con las redes sociales. En su momento todos queríamos estar en redes sociales. ¿Por qué? No sabemos, porque hay que estar en redes sociales. Ahora está pasando lo mismo con las apps. Y es que tenemos que tener una app. ¿Por qué? Ni idea, pero hay que tener una app. Entonces nos estamos llenando las tiendas de un montón de aplicaciones que no tienen realmente sentido. Digamos que mi opinión y mi percepción frente al tema es que, como en todos los casos, tenemos que sentarnos a analizar si realmente una app es la solución que necesita nuestro sistema, nuestro producto o nuestro servicio. Y normalmente eso se ve reflejado en que o vamos a utilizar alguna de las características del teléfono, como el GPS, como el acceso a la libreta de contactos, como los acelerómetros, como la cámara, algunas de esas funcionalidades del teléfono que un portátil no tiene, o definitivamente por temas de usabilidad, la aplicación móvil definitivamente hace la diferencia, como es el caso de un taxi. Yo tengo mi celular en la mano, oprimo un botón y empiezo a pedir un taxi. La usabilidad que ofrece y la facilidad en la experiencia de usuario de una aplicación en ese tipo de casos facilita y ayuda muchísimo a la dinámica. Pero si yo lo que tengo es un negocio de consultoría y voy a montar una aplicación donde está el historia de Luis Betancourt, servicios de Luis Betancourt, blog de Luis Betancourt y contacto de Luis Betancourt en una aplicación, si alguien la descarga, es porque me quiere muchísimo. Tu mamá. Yo mismo no la descargué. Entonces creo que es importante pensar bien antes de lanzarse a desarrollar una aplicación. Esa sensación de querer estar en todas partes, necesitamos estar en todas las redes sociales. Ya vuelvo a nuestros invitados acá, pero no es lo que estemos en cuáles son las redes mínimas que debería estar. Yo creo que cada caso es diferente. Yo creo que, y tengo la filosofía de que es mejor tener una presencia fuerte en una red social que una débil en muchas. Y lastimosamente lo que hacemos muchas veces es estar en todas las redes sociales y no hacer nada. ¿Cuál es para ti la pauta? Entonces, la más importante de todas y que aplica a casi todos los negocios es Facebook, por el alcance que tiene, por la cantidad de usuarios. Facebook sería una red social definitiva para todos los negocios, con excepción de, pensaría yo, aunque esto es mi opinión personal, definitivamente se puede rebatir, con excepción de negocios que sean demasiado especializados, tal vez B2B. Digamos, si yo tengo una fábrica de insumos para la industria, no sé, aérea o automotriz o una cosa súper de nicho, probablemente en Facebook va a ser súper ladrillo y la gente no va a recibir con agrado mis contenidos en Facebook. Para cosas que sean de alguna forma masivas o que a la gente del común le pueden interesar, Facebook es definitivamente una opción
casi que obligatoria. Luego está Twitter, que creería yo que es importante para todos los que tengan temas de actualidad, de tecnología, de activismo. Todo este tipo de noticias se mueven mucho por Twitter. Tenemos luego Instagram, muy visual, todos los temas que tienen que ver con diseño, con moda, con comida, definitivamente tienen que estar en Instagram. Está Pinterest, muy especializado para mujeres, temas de moda, diseño de interiores, todo el tema de maquillaje, es una red social súper importante. Tenemos LinkedIn, es definitivamente la red social para todos los que tengan negocios B2B, para todos los que le venden a otras empresas. LinkedIn tiene unas posibilidades sobre todo muy interesantes en pauta, y es que se puede hacer pauta para personas que trabajan en ciertos tipos de industrias o incluso en ciertas empresas. Yo puedo hacer una publicidad en LinkedIn a las personas que trabajan en Ecopetrol, por ejemplo. Es bien interesante. Y bueno, hay muchas más, pero mi premisa siempre es si tiene sentido, si mis clientes están ahí, y si mis clientes están ahí y les puedo llegar de una forma segmentada. Si yo voy a salir en Facebook a hablar de insumos para la industria aeroespacial, pues esto es salir a pescar en mar abierto y probablemente mi ejercicio no va a ser muy efectivo. Ok. 4 de la tarde, 38 minutos, nuestro invitado Luis Betancourt. Seguimos con las preguntas. En una sección que a veces la dejamos para el final, la vamos a colocar a la mitad. Se le agradece, en la sección que tenemos ahora. Cada semana nuestro invitado o invitada le hacemos un regalo para que vean nuestros pocillos maravillosos que tenemos en la conversa. Entonces, Luis, muchísimas gracias. Nos estamos echando, solo que las cosas entretenidas se dicen en la mitad. Hay una tarjeta también de agradecimiento, sí, que es verdad, para que tomes café, té, agua, que quieras también. Seguro. Y si alguien quiere algún día emprender y hacer su publicidad con nosotros aquí en tu proyecto, claramente podemos trabajar y negociar este tipo de cosas. Todo es bienvenido y gracias por estar acá, Luis. Entonces vamos a bajar aquí si quieres hacer un close-up a nuestra jarra especial, porfa, para que todos los emprendedores la puedan ver. Seguimos con más preguntas. Ya me quitaron mis preguntas, no importa. Yo feliz que las vamos a hacer una parte 2. Juan Pablo Báez, un abrazo para ti, Juan Pablo, dice, estoy enganchado en esto. Nos pregunta Growth Hacker CEO Co. Perdóname si lo estoy diciendo mal. Dice, ¿has desarrollado casos exitosos en Member, Get Member? Y tú nos traduces todo lo que significa que Member, Get Member. Te lo pregunto. Si entiendo bien, calcularía que estamos hablando de un programa de referidos, es decir, donde una persona trae a otra. No tengo un caso de éxito como para compartir. El caso que se me ocurre más cercano fue lo que hizo Tapsi mismo en su momento, que fue la misma estrategia de Uber, que básicamente hizo que los taxistas, por cada referido, por cada miembro que traían, recibían un pago. Esa ha sido la metodología de Uber siempre. Me encantaría ponerlo en práctica más de lo que he hecho. Creo que el tema de los programas de afiliación o de referidos es una de las estrategias de marketing digital, tal vez de segunda línea. Creo que es súper importante y creo que principalmente la mayoría de comercios electrónicos, por ejemplo, deberían implementarlo. Pero creo que hay otras cosas que he trabajado antes y creo que no todos los negocios están todavía en el nivel para poder manejar un programa de ese calibre, aunque realmente no es nada difícil de implementar y deberíamos usarlo mucho más de lo que se usa actualmente. Fast Class, una gente dice, nos encontramos en Bucaramanga, me encanta la pregunta, pensamos a llevar a cabo un emprendimiento, pero hasta ahí quedó la frase. Entonces, si quieres nos vuelves a preguntar, pero y estamos dispuestos, y Luis, en realidad yo no, Luis está dispuesto a responderte, pero termino en una pregunta. Jonathan Felipe Díaz, un abrazo para ti. Saludos, muy interesante el tema del SEO. Me gustaría recibir más tips y recomendaciones y cuáles son las diferencias con el SEM para incursionar en esta temática. Entonces, tenemos SEO y SEM. Esa era una de tus preguntas, ¿no? Era una de mis preguntas, me la quitaste. Jonathan Felipe, gracias por leer mi mail. Listo. En siglas, va en inglés. SEO es Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. SEM es Search Engine Marketing. Normalmente, de esa manera se le conoce a la publicidad paga en motores de búsqueda, que normalmente en nuestro hemisferio se resumen casi que en su totalidad a la pauta en Google, a Google AdWords. La diferencia entre los dos es que en SEM estamos pagándole a Google, en este caso, por aparecer en las primeras posiciones pagas, que de hecho, si no se dieron cuenta, la semana pasada cambió, ya no son 3, sino 4 resultados pagos en la parte de arriba. Ese es el tipo de cosas que pasan todo el tiempo y ya no hay barra lateral. Los resultados de la barra lateral desaparecieron. Era aburrida la barra lateral, era como visualmente... Solamente tenemos la parte de arriba, pero 4 resultados. Entonces, para estar allí simplemente tenemos que pagar, entrar a adwords.google.com
y configurar una campaña, decidir cuáles son las palabras clave de los términos de búsqueda en los cuales queremos aparecer. Si alguien busca, por ejemplo, arepas en Bogotá, yo quiero aparecer ahí, entonces configuro mi campaña y digo que cada vez que alguien busque arepas en Bogotá, aparezca mi anuncio y me van a cobrar por clic. Cada vez que alguien haga clic en mi anuncio, me cobran. ¿Cuánto? Depende. Algunas industrias son menos competidas, otras es una subasta. En promedio, digamos que serían unos 700 pesos por clic. Eso es algo medio. Hay industrias menos competidas, puede ser más barato. Hay industrias muy competidas donde pueden llegar los clics hasta 15, 20 mil pesos un solo clic. Eso es SEM. Luego está SEO, que básicamente son los resultados orgánicos que aparecen debajo de los pagos. Para estar allí tenemos que lograr tres cosas. Primero tenemos que entender qué es lo que la gente está buscando. Entonces tenemos que identificar cuáles son nuestras palabras clave, cuáles serían esas frases que la gente, que nuestros clientes utilizarían para buscar. Hay una herramienta que si me escriben luego les puedo pasar el link, se llama Google Keyword Planner. Es una herramienta a la que yo le puedo decir mis palabras clave, la que yo me imagino, y esta herramienta me calcula cuánta gente las busca al mes. En Colombia, por ejemplo. Con eso yo puedo saber qué es lo que la gente está buscando. Yo puedo saber cuánta gente, por ejemplo, en Colombia o en Bogotá al mes está buscando terapia de pareja. Sorry, tengo que preguntarte, ¿qué es lo que los bogotanos buscamos? Uy, muchas cosas. En general, el mundo entero busca mucho en internet y en Google. Particularmente en el caso de mi esposa, les puedo decir que la gente busca mucho terapia de pareja, pero también busca muchísimo infidelidad. Últimamente hay un efecto súper interesantísimo y es que la gente está buscando mucho cómo construir la paz. Mi esposa tiene un artículo casualmente por ese tema y está últimamente desbordado. Y particularmente, como les contaba hace un rato, hoy lanzó mi esposa un artículo sobre los adictos al trabajo y dio la casualidad con que ayer renunció el presidente de Bancolombia porque su hija le pidió que pasara un poco más tiempo con ella. Entonces el tema está, o sea, y fue casualidad. Salió el artículo sin pensarlo y hoy en día el tema de workaholics está volando. Pregunta de Dumi, ¿por qué no hacemos SEO para Yahoo o para Bing Porque en nuestro mercado el porcentaje de participación de Google es muy grande, casi que supera el 95%. Entonces, el otro 5% se lo reparten Google, Yahoo y Bing y los otros motores de búsqueda, pero realmente el tráfico grueso de Colombia y sobre todo Latinoamérica es muy Google. Entonces, el retorno de hacer posicionamiento en los otros casi que no es tan interesante. O sea, sí o sí meter las lucas en Google. Y además, lo que resulta pasando muchas veces es que si haces bien la tarea en Google y si haces bien el ejercicio de optimización para Google, muchas veces también resultas apareciendo posicionado en Yahoo y en Bing, porque usan algoritmos similares, tienen en cuenta factores similares. ¿Tú crees que un poco, hace mucho tiempo, el libro se llama 1984, un poco V de venganza, para que la gente lo se vea un poco ya, apareció como el gran hermano? Hubo un reality show que se llama The Big Brother, todo ese tipo de cosas. ¿No pasa un poco con Google también, que es el gran hermano de las comunicaciones? Sí. Y que nos amarramos un poco con ellos y me encantaría conocerlos también. Digamos que americanos. con todos estos temas, sobre todo cuando uno los piensa y los reflexiona desde el punto de vista del usuario, a veces uno como que se siente perseguido un poco. Ahí mi consejo normalmente es que recuerden que estamos hablando desde el punto de vista de las marcas y se olviden de su visión de usuarios. Estamos hablando de marcas y todo esto son oportunidades maravillosas. Por supuesto, vemos que hay unos riesgos ahí, hay unos temas que siempre han estado sobre la mesa de privacidad y hasta dónde realmente me están siguiendo. Yo particularmente toda mi vida he sido muy Google fan, soy muy cercano a Google por obvias razones. Llevo 12 años de mi vida viviendo indirectamente de Google y su moto y su lema principal es Don't be evil, no seas malo, y eso es algo que ellos han hecho en toda su historia. Entonces yo particularmente, a pesar de que han crecido mucho y definitivamente tienen un dominio casi que aplastante en muchas de las áreas digitales, yo confío mucho en su trabajo y en lo que hace. Okay. Diana Rivera, que trabaja en el tema de, para ver si lo traduzco bien, salud, seguridad y temas ambientales, HSQ. Un abrazo para Diana, si nos quieres decir en qué parte del país estás también. Y me encanta la pregunta porque creo que se parece un poco a lo que me pasa. Dice, hola, ¿todavía es efectivo el mailing? Y si es así, ¿cuáles son las claves para que sea efectivo? Gracias y felicitaciones. No, gracias a ti por acompañarnos, Diana. Un abrazo para ti. ¿Y de dónde eres también? Nos encantaría saber. Definitivamente. Es un canal y es un canal muy importante. Normalmente es el canal de retención. Todos los otros normalmente son canales de adquisición. Pero una vez nosotros logramos capturar el correo electrónico de una persona, el mail es el canal
ideal para retención. Aunque también utilizamos el mail en algunas estrategias de adquisición. ¿Cuál es la clave? O desde mi punto de vista, ¿cuál es la clave? El contenido de valor. Y aquí les voy a poner una metáfora que me parece que ayuda a entender bastante el tema, y es una persona intensa. ¿Han tenido una persona intensa que los pretende? Levantemos la mano. Una persona que está detrás de ustedes, que como decimos aquí les está echando los perros, y es una persona intensa. Todos lo hemos tenido en algún momento probablemente, y probablemente esa persona intensa es igual de intensa, o tal vez no tanto, que su esposo, esposa, novio o novia. La diferencia es que a ustedes no les gusta. Si a ustedes les gustara, sería divino o divina. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, Claro. los correos son una jartera, los correos nos llegan todos los días, estamos predispuestos, y por eso el correo electrónico como que no le prestamos mucha atención, pero cuando una marca realmente logra encontrar una fórmula de contenido de valor y nos enamora, son correos que casi que esperamos con ansias para que lleguen, son correos que atesoramos y los guardamos ahí hasta que finalmente nos podemos sentar a leerlos. Entonces, para mí la clave realmente está en el contenido de valor, que antes de mandar un correo nos aseguremos de que ese contenido que estamos enviando realmente va a ser relevante y le va a ayudar de alguna manera a esas personas, o porque van a aprender algo, o porque les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero, va a mejorar su calidad de vida, algo vamos a hacer por esas personas. Ok. Cuando contacté a Luis ayer en taller me encantaba porque hay una cita por internet, no tuve necesidad de llamarlo, perfecto, me decía, vamos a hacer decía su página, una cita exploratoria de 15 minutos. Y entonces la pregunta un poco es, ¿conviene hacer exploraciones con los clientes, darles 15 minutos porque si le das más tiempo pierdes un valor para ti? De alguna forma mi modelo se ha venido simplificando, y este sistema de agendamiento pues básicamente lo que me permite es optimizar un poco el proceso, porque antes perdía mucho tiempo en ir a una reunión para poder hablar y explicar algo que de alguna forma ya estoy explicando en mi sitio web. Entonces esa llamada exploratoria me ha servido mucho para tener una primera aproximación con los clientes, hablar 15, 20 minutos, no es así como súper riguroso, pero tener una aproximación ya, digamos, mucho más personal, entender cuál es la necesidad, qué es lo que están buscando, expresarles cuál es digamos que mi propuesta de valor o lo que puedo ofrecerles, y a partir de ahí ya así agendar una sesión de asesoría. Pero principalmente es una mecánica de facilitarme la vida, porque si no necesitaría todas esas horas del día que antes estaba conectado, hoy en día me las ahorro un poco porque este sistema de agendamiento me ayuda a que toda esta dinámica casi que sea automática. ¿Cuánto es el valor de mercado más o menos en que se mueve un profesional como tú, Luis, para que nuestros emprendedores y emprendedores vean que también que esto vale recursos y tiempo? Sí, pues realmente varía mucho cada caso, porque digamos que no conozco mucho de tarifas, porque pues no le he ido como preguntando a muchas personas, pero creo que cada quien va descubriendo como su valor en el mercado. Yo particularmente cuando empecé cobraba muy poquito, como creo que todos los profesionales independientes hemos comenzado. Al principio pues es clave para poderte dar a conocer y para poder ganar experiencia y práctica, y mi ejercicio ha sido ir valorando. Mi ejercicio y mi modelo de negocio, y por eso les digo que yo soy mi propio emprendimiento, se basa en que yo me valore y que cada vez mi trabajo tenga un mejor valor, que realmente en últimas que mi valor hora aumente. ¿Quieren saber mi valor hora? Público emprendedor. Bueno, en este momento yo estoy cobrando 200.000 pesos la hora si es presencial en Bogotá o si estoy en algún viaje en donde esté, y 150.000 pesos la hora si es virtual. Y virtual aplica para cualquier rincón del planeta, Skype, Hangout, cualquier medio virtual, se paga por PayPal, así que desde donde sea que estén podemos manejar. Una palabra difícil que cuesta mucho aprender a decirla y los emprendedores, la palabra no. ¿Cómo aprendes a decir que no y sin dolor de muela, ni que la cabeza, ni hiperventilar? ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo desarrollaste el no? Es un tema muy difícil. Porque la gente te pregunta, no, pero que 200.000 pesos, guau, rebájame. Viejo, yo tengo que vivir, pagar el apartamento. Sí, no? Es complejo. Yo, de hecho, ese es uno de mis grandes problemas en la vida, y es que yo, por mi personalidad, tengo serias dificultades para decir no. Entonces, vengo predispuesto y complicado. Pero definitivamente tuve que aprenderlo. Cuando empecé en este camino de emprendimiento y me di cuenta realmente que
si yo no facturo mis horas o si no facturo mi tiempo, pues no tengo cómo comer y cómo vivir. Entonces ahí tuve un poco que amarrarme el cinturón y ponerme un poco más serio con este tema de organizarme, de facturar, de hacer que mi trabajo y mi tiempo finalmente pues tengan una valoración. Creo que está ahí, creo que está en un poco entender cuál es nuestro valor, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer al mercado y hasta dónde podemos negociar. No quiere decir que yo tengo de hecho unos paquetes de horas donde sí puede ser que el precio baje un poco si hay un compromiso, una cantidad de horas, digamos, pero pues ya llega un punto en donde simplemente tengo que decir, no, ese es mi mínimo, ya de ahí en adelante, si yo vendo una hora más barata, pues básicamente estoy dejando de vender otra hora o estoy dejando de recibir la valoración que merezco por otro lado. Entonces creo que es algo, suena chistoso, pero creo que es algo de autoestima, es algo de entender cuál es nuestro valor en el mercado y cuál es nuestro valor agregado, qué es lo que le podemos agregar o entregar a los clientes. Ok, nos quedan un par de preguntas, pero ¿cómo les cobras antes? ¿Cómo le dices a alguien que para empezar a trabajar conmigo primero me pagas y después hablamos? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo te funciona? Porque cobrar una factura es 30, 60, 90 y 120 días, una emprendedora, mis amigos de la Arepa, mi amiga de HSQ, se sangra. ¿Cómo lo haces? Ese es uno de los retos más grandes cuando uno es independiente, particularmente en mi modelo, porque efectivamente las facturas a 30, 60 días son muy difíciles. Particularmente en ese punto, mi vida salió a flote en el momento en el que las facturas pasadas empezaron a tapar el hueco de las facturas retrasadas. Entonces ya uno empieza a flotar entre facturas que salieron viejas, nuevas, y ahí un poco empieza uno a sobrevivir. Particularmente en mi caso, creo que por fortuna he corrido con mucha suerte. Tengo un montón de gente que, un agradecimiento enorme, habla muy bien de mí. Creo que tengo los mejores relacionistas públicos del mundo y me recomiendan con mucha seguridad, y eso hace que la mayoría de mi trabajo se base en referidos, y eso hace que de alguna forma la barrera de la confianza ya se rompe de entrada, y yo por fortuna no tengo que entrar a convencer a nadie. Es una gran bendición. Y eso cambia dinámicas totalmente. Ya no es una dinámica de por favor déjame hacer tu trabajo, sino es una dinámica de esto es lo que yo puedo ofrecerte, este es el valor y tú decides si te interesa o no te interesa. Pero cuando ya te aproximaste, pues digamos que ya manifestaste ¿Te pusiste rojo la primera vez? ¿Te costó tartamudeaste? Sí, claramente. ¿Y eso se va desarrollando con el tiempo para Sí, aprender a cobrar? creo que sí. Puede ser lo más complejo aprender a cobrar por un emprendedor con un emprendedor, ¿cierto? Definitivamente. Que es nuestro trabajo. Bueno, hacemos los mejores gerentes también. 6, 7 minutos nos quedan y vamos a aprovechar de hacer todas las preguntas que nos quedan también. El inbound marketing, antes, después o en paralelo para una correcta estrategia en buscadores. Inbound marketing versus ¿Qué podría ser para dummies? Claro. Inbound marketing son todas las estrategias digitales en las que yo hago que el cliente venga a mí. Yo no voy a buscarlo, sino que hago que él venga a mí. Toda la generación de contenidos, el mismo posicionamiento es hacer que la gente venga a mí a buscar. El outbound son los correos electrónicos o las llamadas, son estrategias donde yo voy a buscar a la gente. Yo creo en la integración de todo. Particularmente yo suelo empezar por los esfuerzos o los canales que tienen retorno más inmediato, que normalmente es la pauta. Cuando yo pauto, tengo la posibilidad de generar resultados a muy corto plazo. Y normalmente yo comienzo por ahí. Eso me permite generar resultados a corto plazo y tener paz mental o tranquilidad tanto para mí como para un cliente de que ya hay resultados, y eso facilita podernos enfocar en los esfuerzos de mediano y largo plazo que digamos tomar más. Si yo le digo a alguien, listo, vamos a hacer SEO y me tienes que empezar a pagar hoy, pero los resultados los vamos a ver en 3 o 6 meses, los niveles de ansiedad van creciendo. En cambio, si yo le digo a un cliente, listo, vamos a empezar pautando, me pagas, hicimos esta campaña y a la semana, 2 semanas, un mes, ya viste resultados, eso te tranquiliza y la ansiedad baja para poder creerle y darle mucha más paciencia a los esfuerzos de mediano y largo plazo. Te lo tengo que preguntar, ¿tú garantizas resultados? No, porque no depende de mí. Normalmente yo trabajo como apoyo a, pero la mayoría de la ejecución la hace el emprendedor o el cliente o la persona con la que estoy trabajando. Siempre busco que haya una contraparte del otro lado. Y de hecho suelo recomendar tener mucho cuidado con quienes aseguran resultados o quienes garantizan resultados, porque en este mundo digital es muy complicado.
decir de entrada, sin haber entrado a probar, yo te voy a garantizar tantos resultados, es muy complicado. Entonces yo no lo hago y no recomiendo hacerlo de esa manera. Otra cosa diferente, y en ese sentido sí tengo que ser justo y decir que hay una línea de profesionales en el mercado que me parece que hace una excelente labor, que es un reto grande y es una apuesta fuerte, y es trabajar por resultados. Y es solamente me pagas si te genero resultados. Eso normalmente se conoce como performance. Entonces es bien interesante porque de alguna forma solo pagas si ves resultados para tu negocio. ¿Qué tipo de negocios son esos? Perdóname. Hay agencias de ese estilo. Hay agencias donde tú pagas y básicamente la cuota o el pago está de acuerdo a unos cálculos por resultados. O son argentinos o son paisas, por el ego, me digo yo, de desarrollar esas cosas. Yo creo que más que eso es que ya llevan un tiempo en el mercado, ya conocen la industria y ya pueden darse ese lujo. Están seguros de que pueden lograr ciertos resultados y le apuestan a ese tipo de modelos. Ok. Jonathan Felipe Díaz, ya estás en Pereira, también es fan de Google. Un abrazo para el Eje Cafetero Bonito. Muchas gracias por tu buena onda de estar desde Pereira escribiéndonos y participando. 2 en 1, 2 preguntas más que nos hacen acá. En el diseño de la estrategia, ¿es mejor general al específico o viceversa? En el diseño de la estrategia, para mí realmente todo parte de entender el negocio, entender los clientes y primero, antes que nada, hacer un diagrama general de todo lo que podemos hacer. Entonces, entender si podemos hacer motores de búsqueda, redes sociales, emailing, contenidos, pauta en banners, qué podemos hacer. Y pintar todo eso en un gran esquema que si luego me escriben les puedo compartir el mío, el que yo siempre trabajo con los emprendimientos. Es un dibujito que tiene como ya eso pintado. Y desde ahí ya uno empieza a hacer como unas prioridades y unas fases. Pero sí es importante tener el mapa general en la cabeza para poder ir engranando todo. Uno de los principales problemas es que muchas veces la estrategia digital se trabaja desintegrada. Se trabajan motores de búsqueda por este lado y redes sociales por allá y por este lado otro tipo de pauta y mailing en otro departamento, y no hay nadie que realmente tenga todo en la cabeza y pueda engranarlo todo en una estrategia integral. Entonces creería que es importante ese paso previo. Mientras le hacen un plano global a Luis, porque me encanta que estaba como en una posición súper relajada, como buen emprendedor, quédate así, me encanta porque eso genera confianza para que veas que la conversa es entretenida. Recuérdanos tus redes sociales con todo el tiempo del mundo, recuérdanos todos tus Skype, no vamos a terminar todavía, tenían 2 preguntas, pero no quiero dejarlo para el final porque me parece importante un tipo como tú. Realmente lo más fácil de todo es que busquen en Google Luis Betancourt, van a encontrar mi sitio web que es luisbetancourt.co. Después me van a encontrar en Facebook como luisbetancourt.com. Me van a encontrar en Twitter, no es tan fácil, pero Luis Betancourt, pero en lugar de la B, un 3. Y en Instagram de la misma manera, en LinkedIn también estoy, en Google+. Bueno, realmente la más fácil es que busquen en Google Luis Betancourt y ahí van a encontrar mi sitio web. Y en el sitio web están todas las redes sociales relacionadas. Listo, nuestro amigo Fast Class. Ahora sí hice la pregunta completa. Estoy vendiendo mi apartamento por invertir en 3 ideas de PP válidas. ¿Es riesgoso? Estoy a punto de vender mi apartamento. Estoy vendiendo mi apartamento por invertir en 3 ideas de PP. ¿Sí? De APP. Oh. Válidas. ¿Es riesgoso? ¿Qué harías? Las inversiones en tecnología por naturaleza son arriesgadas. Me parece campeón que esté considerando vender el apartamento. Creo que la clave está realmente en que sean buenas ideas y sobre todo buenos emprendedores. Creo que más allá de las ideas, lo que importa en todo este tipo de cosas son los emprendedores. Entonces, si él detecta, o si no sé cómo se llama, Él o ella. bueno, si detectas que son emprendedores absolutamente apasionados, que desayunan, almuerzan, comen y duermen su idea y que están absolutamente decididos a sacarla del estadio y a romperla, y además son personas organizadas con buenas capacidades en management, con buenas habilidades de negocios, creo que es una buena apuesta. Ok, 2 en 1. ¿Todos los negocios son susceptibles de estar en la web? ¿Cómo determinar entonces sí o no? Yo creo que todos son susceptibles de estar en la web, sí. Lo que cambiaría es la forma. Creo que no se me ocurre ningún negocio que definitivamente no debería estar online, a menos que ya sea algo, digamos, que se quiere mantener en secreto o bajo perfil, pero creo que todos pueden conseguir resultados del internet. Lo que varía es realmente cuáles son los canales que van a resultar interesantes. No todos son susceptibles de
motores de búsqueda, no todos redes sociales, no todos publicidad de todos los tipos. Entonces, por eso es que cada negocio requiere una estrategia a la medida. Ok. ¿Cómo identificar los pasos que puedes evitar en el lobby de adquisición de clientes? ¿Cómo identificar los pasos que puedes evitar? Sí. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Pues para mí la clave realmente está en probar todo lo que tenga sentido. Para mí una de las varitas mágicas más importantes en todos estos temas es la lógica. Entonces hay que entender cuáles son los canales disponibles y pensar cuáles es lógico probar. Hay canales que la lógica de una nos dice, este canal no tiene sentido. Si yo tengo una tienda de bebés y vendo productos para bebés, pues probablemente LinkedIn, que es una red social profesional, no va a ser el canal más importante, aunque puede ser. Pero entonces la lógica me permite descartar unos canales iniciales. Y luego la clave está en hacer pruebas piloto en cada uno de ellos, midiendo, con el objetivo de entender cuál es el retorno en cada canal. Y la clave, sobre todo cuando somos emprendedores, es hacer pilotos pequeños. No vamos a hacer una prueba de 10 millones de pesos en Google. No, con 100.000 pesos que pongamos en Google hacemos una prueba pequeña, medimos, vemos cuál fue el resultado que eso nos generó y en función de eso decidimos. Igual con todos los canales. La idea es probar con todos y luego quedarnos con los que definitivamente le traen resultados a nuestro negocio. La pregunta para el experto dice, ¿qué debe tener mi estrategia digital para aumentar ventas, visitas, seguidores y usuarios? 4 en 1. Listo. Si entiendo bien, esto sería un e-commerce. Estamos hablando de vender, que sería el objetivo número 1. Digamos que los seguidores, usuarios y visitas son el medio, pero no son el fin. Yo tengo seguidores, tengo visitas, tengo usuarios para vender. El fin último es vender. Para mí, una de las claves y una de las cosas más importantes en temas de e-commerce normalmente es al principio, pauta. Hay que estar dispuesto a pagar al principio mientras nos posicionamos. Normalmente la fórmula del e-commerce está más que inventada, empezamos pagando y en el mediano y largo plazo necesitamos posicionarnos para poder dejar de pagar y ahí es cuando la utilidad del negocio se dispara. Y hay un componente muy importante sobre todo para los negocios de comercio electrónico y es algo que se llama remarketing, que es una metodología en la que tú visitas un sitio web, fuiste a un e-commerce de ropa y viste una chaqueta, pero decidiste no comprarla y luego te vas y resulta que empiezas a ver la chaqueta en otros espacios en promoción. La ves en Facebook, de pronto te aparece un banner en un sitio, un periódico que visitaste. Eso para el comercio electrónico es una estrategia bien importante. Okay. Nuestra última sección se llama Se hunde el Titanic. Cuando el DiCaprio se está muriendo, te tira un par de frases, conceptos, todo el mundo ¡ah! Llorando, todas las cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que le haría a nuestros emprendedores y emprendedores? Te hemos sacado el jugo concretamente, te vamos a ofrecer un café en nuestra jarra a todos los invitados e invitadas. Si quieres tener tu publicidad, tu emprendimiento, tenemos un espacio para ti acá. Entonces, ¿qué les recomendarías a las y los emprendedores? Como 3 o 4 cosas que hacer y las que 2 o 3, vieja, no, gracias. Creo que una de las primeras cosas, sobre todo en etapas tempranas, es que el emprendedor debe untarse las manos. Como les decía ahora, no creo que en esas etapas tempranas sea buena idea delegar y menos todos estos temas de marketing. Entonces, con un poco de apoyo, un poco dependiendo de qué tipo de aprendizaje tienen, o de asesoría, o de tutoriales, o de lectura en internet, probablemente puedan dar sus primeros pasos en campañas y en adquisición de clientes. Entonces, les aconsejaría en esas primeras instancias untarse las manos y entender que esas primeras utilidades y esos primeros ingresos que generen a partir de su marketing, en lo posible reinviértanlo para poder crecer. Cuando ya empiecen a tener un movimiento de caja, unos ingresos interesantes, piensen ahí sí en tener una persona interna del equipo que se encargue de marketing. Ahí hay 2 formas. Si tienen la suerte de que logran unir al equipo a una persona que está dispuesta a participar como socio, digamos, una persona que no necesariamente va a recibir un salario, sino que le cree tanto al proyecto que decide entrar y hacer marketing como su apuesta al negocio campeón, porque eso va seguramente a tener buenos resultados. O si no, no es tan fácil conseguir ese tipo de perfil, contraten una persona que al principio sea muy pequeña, así sea pequeña. Yo normalmente recomiendo contratar personas que tengan mucho potencial, más que personas que se las saben todas, y al principio pues es una persona que va a requerir mucho entrenamiento y ayuda y apoyo, pero que sea una persona que luego pueda crecer y casi que dirigir el área de mercadeo.
Y la tercera recomendación sería mucha prueba y error. La clave de todo está en probar. Y la clave para que el error no sea una frustración y un fracaso, sino un aprendizaje, está en medir. Si ustedes miden absolutamente todo lo que hacen, cualquier cosa que hagan, les vaya bien o les vaya mal, les va a enseñar algo. Y el emprendimiento, si hay algo clave, es aprender de los usuarios. Entonces, esas serían mis tres principales recomendaciones. Y las que no, definitivamente por aquí no se metan. Las que no, definitivamente no ser obstinados, no ser tercos, digamos. Es importante, hay un buen balance, digamos que el emprendedor tiene una responsabilidad grande en no ser ni terco ni obstinado, pero tampoco comer entero ni tragarse todo lo que le digan. En este mundo del emprendimiento pasa mucho, y yo participo activamente en ese proceso, cada quien recomienda algo. Yo recomiendo una cosa y luego el emprendedor luego se sentó con otra persona que le recomendó otra, y al final del día el emprendedor recibió 4 recomendaciones y muchas veces esas recomendaciones están encontradas o van en contradicción. Entonces el emprendedor tiene que ser tiene que tener un criterio ahí muy fuerte en entender de todo eso que el mercado y que los asesores, mentores, colaboradores, recomendadores, posibles inversionistas, negocios, de todo lo que hay en el sistema, qué es lo que realmente le va a generar valor. Y saber filtrar muy bien eso. Luis, muchas gracias por haber compartido. Fue intenso, fue rápido, fue entretenido. Yo soy un dummy, lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también allá. Luis, muchas gracias por haber estado acá. A ustedes por invitarme, súper a la orden y más que feliz de volver en el momento en que sientan que hay algo que les pueda aportar. A todas nuestras emprendedoras y emprendedores, entonces dijimos de Puerto Gallina a Punta Gallinas en La Guajira hasta Punta Arenas al sur, en Chile. No conozco todavía La Guajira, me perdonan, pero ya pronto estaré por La Guajira. Un abrazo para todas y para todas. Gracias por estar con nosotros y con nosotros. Siempre ocupa el hashtag en la conversa o el Twitter @en la conversa. Puedes proponernos invitados e invitadas, puede estar fuera de Bogotá o puede estar fuera de Colombia y lo podemos hacer perfectamente online también, con un invitado o una invitada cada semana. Y recuerda que siempre estamos girando a nuevos temas de la innovación social. Gracias por estar con nosotros y con nosotros. Chao. Un abrazo.